¿Cuál es el problema? Cuando se habla del problema de acceso a medicamentos, estamos hablando en qué dimensión tiene ese problema. La OMS acostumbra a decir que 1/3 de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos. 10 millones de niños de menos de 5 años que mueren cada año en el mundo y que 8 de esos 10 millones de niños, 8 millones de vidas se podrían salvar si hubiera un acceso regular a medicamentos. Entonces estamos hablando de una dimensión gigantesca y de vidas que podrían salvarse. There isn't really one single problem. There are a number of problems that need to be solved to make sure that people have access to medicines. It is not just a matter of access to medicines, it is access to the right medicines of the appropriate quality at an affordable cost. Yo creo que en el tema de acceso a medicamentos hay un doble problema, ¿no? Un problema a nivel de muchos países del mundo donde la gente no tiene acceso a medicamentos esenciales que salvan la vida, y por otro lado un sobreuso de los medicamentos en los países desarrollados. Vamos a poner un ejemplo, algo así como la desnutrición y la obesidad. Tienen las dos caras de la misma moneda, ¿no? El hecho de que en los países desarrollados, como en España, estemos acostumbrados a consumir más, y no solamente consumir más, sino consumir cada vez nuevas cosas y cada vez a veces medicamentos un poquito superfluos, origina que las propias farmacéuticas que investiguen sigan investigando para aquello que venden. There's massive evidence that the current system doesn't work very well, and I think right now we're spending globally more than $500 billion every year in higher drug prices, and in return we get back, in terms of important new drugs, you get a very small number of important new drugs out every year. You may get an average maybe 25 new chemical entities or so. Maybe half of those are considered medically better than the existing products, and even fewer are really that important. Que la investigación dedica sus esfuerzos a las patologías que más dinero va a revertir, eso es obvio. ¿Qué ha causado? Pues algo que desgraciadamente afecta a la salud, sobre todo en estos países en vías de desarrollo. Y es que esas patologías olvidadas, que solo son comunes allí, requieren poco esfuerzo o poca atención de la industria farmacéutica, pero no solo de la industria, también de los gobiernos, porque un enorme esfuerzo investigador probablemente no conllevará un retorno de beneficios. De modo que a la vez que los pobres no tienen acceso a los medicamentos esenciales que necesitan para tratar estas enfermedades, que son enfermedades graves y de mal pronóstico y que producen decenas de millones de muertos cada año, pues se trata de atiborrar a los ricos, esos sí pueden pagar, con muchos medicamentos. Y de ahí surge este movimiento que exagera las enfermedades e incluso las inventa. This system, the intellectual property system, now has perverse incentives. It incentivizes towards activities that do not amount to innovation, but actually hamper innovation. El 90% de los esfuerzos de la industria y del sistema de salud se está volcando en patologías que solamente afectan a un 10% de la población, y además patologías que en muchas ocasiones son patologías de síntomas menores.
La manca d'accés als medicaments té dues causes principals. En primer lloc, una manca d'innovació per una sèrie de malalties que afecten a una part molt important de la població mundial. I per altra banda, una sèrie de medicaments que, sent molt efectius, no poden ser assequibles a la majoria de la població a causa, essencialment, dels seus preus tan alts. A major barrier to access, which is well known, is pricing. Some medicines are simply too expensive, and for that reason, they are not affordable to many of the world's population and many of people in sub-Saharan Africa and Ghana, for that matter. One of the ways that Spain, like any other country, deals with high prices is they restrict access by citizens. So a lot of countries, including Spain, do not give people access insurance to every drug that comes out because some are just way too expensive. Or they maybe wait 10 years before you get access to it. Países en desarrollo, el 90% de la población no tiene acceso a los seguros de salud y por lo tanto tiene que comprar de su bolsillo el medicamento. El 90% de las personas tienen que comprar de su bolsillo el medicamento y no lo pueden comprar muchas veces, o compran la mitad del tratamiento o tienen que suspender el tratamiento si es una enfermedad crónica, por ejemplo. In 2008, we conducted what we call a national population survey, which was trying to see what is the greatest things that prevented people from accessing health. What we discovered that some people say it is the distance to the facility, that is, one facility is too far away, and only about 6% of the people said the facility is too far away. Other people said, well, we cannot go there because there are no drugs. Other people said, yes, we don't go to the health facility because there are no staff in the facility. But then the biggest percentage of the people said they didn't go to our health facilities because of cost. And this big percentage is 88%. En Sierra Leona, la verdad es que lo veo bastante mal. La gente tiene muy pocas posibilidades, yo no sé si es muy pobre, pero sí realmente muy empobrecido, y la gente apenas tiene posibilidades de conseguir dinero. La financiación de la salud para ellos es muy cara y recurren antes de venir a los hospitales a sus propios medios en el pueblo, como pueden ser los médicos, naturalistas. Well, wote male nde nyalo na kuse mawal minal bar walla go anbe bol wasitiro nyawo nyande sa kalmadi kono nde mo dande mi jala kina wala to alminal nde yalo alminal walla. The native medicine has no measurement. You can be even a large cup, you feel it, you say finish it.
You don't know what will happen. She has no measurement. So that's the way I look at it. That's why when people come here, if there is death, you try to find out the cause of the death. Most of this is due to drug intoxicity, either from the patent drug sellers, as they are saying, or in the hands of the traditional healers. We have here what we call the pepper doctors or the peddlers. These are people who are not trained, they are not qualified, they don't have any documents to sell drugs. But like the communities we are living, you know, people just do things like that. Some of these villages, these pepper doctors walk to, like 5 miles, 10 miles, they know these people cannot come here. And because the drugs are available there, the communities just go to buy them. Jema wa rangi medino engi, kalau mereka beli ko tengko neri, or people rock sorry bentuk bomoy, encoba ini. So, terus, temo kepai oh cakaran, mau lama ini, alama ima ram ko, bimba to coding yang boleh sobat, mawa yang coli, bimba to coding yang boleh sobat. You don't have enough money, so if you prefer, say, let me go to the quacks and buy drugs. You go and buy drugs, they are not getting better. You have to come back to the clinic still. No, nadie prescribe ahí, nadie prescribe. Simplemente se fían del vendedor, que claro, normalmente quiere vender. If you ask for paracetamol, he will tell you, I don't have paracetamol, but I have another medicine that can help paracetamol. But unless you have to manage, because most of our people cannot read and write. We are trying to get rid of them, but first we want to make something good for people, a good alternative for the people before we get rid of this. Of course, the borders are very difficult to man. You have porous borders all over the country. So, like this northern axis is bordered by Guinea throughout. And in the south and east, bordered by Liberia and Guinea also. So these people that wants to bring fake drugs, they pass through the checkpoint. They pass through points that are not checked, that are not manned by security officials. That's the way they bring these drugs, these fake drugs from these neighboring countries. It's only the cost that perhaps hinders other people to buy those drugs, but there is no doubt you have good quality drugs here. If anybody wants them, you can get them. In Spain, if you live in Germany, if you live in the United States, Switzerland, in Kenya, in India, a high price means that some people will get access and other people will not get access. So high prices lead to rationing based on price. And it's an artificial scarcity of the drug. It isn't really necessary. It's a policy intervention which creates the scarcity. And that's something that can be solved. Bueno, hay muchos economistas hoy en día que argumentan que una de las condiciones de la innovación es el pasar por el sistema de patentes y por el sistema de propiedad intelectual. Es decir, la única forma de innovar es crear un monopolio que permita una remuneración para invertir y seguir innovando. Yo creo que esto puede ser
verdadero en muchos campos, pero en el campo de la salud hay un problema grave, y es que la innovación en el campo de salud es fundamental por motivos éticos, que esté inmediatamente a disposición de toda la población y lo más rápidamente posible. The historic mistake is the fact that people have used high drug prices as the mechanism to pay for research and development for new drugs. Cuando hablamos de que la investigación es cara, es cierto, es cara, pero en ocasiones no tan cara como se nos quiere hacer parecer. Se habla de 600 millones de euros, 1.000 millones de euros. En ocasiones la investigación es muchísimo más barata. Lo que ocurre es que como el precio se obtiene presentando los costes de I+D para que se puedan amortizar, conviene también decir que la factura de investigación es muy alta. Years ago, when the first generation of AIDS drugs came to the market, it was possible to produce these as generics in countries such as India, because those countries did not have product patents on medicines. That has now changed because of the rules of the World Trade Organization. Medicines, including life-saving medicines, including AIDS medicines, are patented much more widely across the world. So the newer drugs are much more expensive because there are less suppliers. In many cases, there's only one supplier, the patent owner. Todos esos países en desarrollo que están en la OMS hoy en día, hace 10 años no tenían un sistema de patentes. Hace 10 años podían copiar un medicamento y tener el medicamento genérico a 3 meses después de que el medicamento era descubierto o era inventado en un país desarrollado. Hoy en día eso no se puede porque el medicamento está un poco, como dijéramos, encarcelado, secuestrado, digamos, por un periodo de 20 años, que es el periodo de duración de la patente, y cuando sale un medicamento nuevo en el mundo industrializado, nadie lo podrá producir si no espera 20 años a que caiga la patente. La industria farmacéutica de marca, la que genera estos medicamentos innovadores, utiliza el sistema de patentes para poner muchísimas patentes en serio, a veces hasta 1000 patentes para un producto, para que cuando acaba la patente original haya un montón de patentes detrás que hay que evitar. Por lo tanto, no es cierto que acabada esa protección de 20 años pueda aparecer el genérico. Normalmente, acabada la protección de 20 años, hay que enfrentarse a centenares de patentes. Eso es un uso perverso del sistema de patentes. Y eso es algo que realmente está generando un problema serio, no solo en países en vías de desarrollo, sino en países del primer mundo que no pueden sacar un genérico a tiempo. Existen algunas flexibilidades que los países pueden utilizar para tratar de disminuir el posible impacto negativo que se tiene en lo que es el acceso al medicamento.
En Colombia el problema del VIH-Sida es muy grave, al igual que en la mayor parte del mundo. La preocupación nuestra ha girado especialmente alrededor del precio de los antirretrovirales. Que es inaccesible para las personas que no están dentro del sistema de salud y difícilmente accesible por parte del sistema de salud en algunos casos, porque son precios sumamente altos, fijados con un criterio especulativo, tratando de sacarle el máximo que aguante el mercado. Un medicamento que es especialmente importante para el manejo de esta enfermedad, que es el Kaletra. El caso de Kaletra nos interesó particularmente desde el año 2006, en el que nosotros realizamos un estudio para que los países andinos realizaran una compra conjunta de medicamentos para el VIH-Sida. Y en ese momento nos dimos cuenta de varios elementos con respecto a Kaletra. El primero que nos llamó la atención es que en Colombia el consumo de este medicamento crece desproporcionadamente en relación con los pacientes que lo pudieran necesitar. Cuando en la semana 20 de gestación presentó el virus resistencia al nefrinavir, pues mi infectólogo hubo una reunión interdisciplinaria y se decidió que fuera Kaletra la segunda alternativa, ¿no? Como medicamento, pero en realidad yo investigué posteriormente y me di cuenta que no era la única alternativa, ¿no? Cuando entró Kaletra, se ofrecía a los pacientes que hacían uso de Kaletra, se les ofrecía gimnasio, debido a que este medicamento puede producir a largo tiempo lipodistrofia. Además de esto, a los pacientes se les invitaba a los mejores restaurantes para que promocionaran el uso del medicamento. No estoy diciendo que Kaletra sea un mal medicamento, es un medicamento excelente, pero me parece perversa la conducta de la multinacional. Aunque estaba incluido dentro de los medicamentos del paquete de beneficios que contempla la seguridad en salud en este país, a la gente no se lo entregaban o se lo entregaban de manera inoportuna, con retrasos de 15 días hasta 2 o 3 meses, con graves problemas de suministro en las regiones más apartadas, o con cosas tan sospechosas como de un momento a otro una entidad prestadora de servicios cambia a todos sus pacientes de régimen de medicamentos y todos toman Kaletra. Entonces, como que esas cosas nos empezaron a generar varias, no solo sospechas, sino evidencias reales de que teníamos problemas. El acceso al medicamento, sí, para mí hubo dificultad porque la farmacia no está ubicada dentro de la misma IPS donde nos atiende todo el equipo interdisciplinario, entonces es un desgaste recorrer a otros espacios a recibir el medicamento, y cuando se llega a la farmacia dicen no hay el medicamento o solo entregamos alguna parte y además es en calidad de préstamo, ¿no? Mientras llega su medicina, y así sucesivamente, y no solamente ha sucedido conmigo sino con muchas personas más. Buena parte del problema estaba en el precio y en el hecho de que tuviera una patente, que no hubiera opción de conseguir genéricos, y que eso estaba siendo utilizado por todos los actores, por los médicos, que los médicos sufrían una presión permanente para recetar Kaletra, porque el Kaletra era el medicamento de moda y era el medicamento de los congresos y era el medicamento de los esferos, los premios, los computadores y todas esas cosas. Incluso tenemos noticia, no tenemos prueba, de que algunos médicos recibieron dinero por cada paciente que ponían en tratamiento con Kaletra, y en fin, se empezó a configurar un abanico de cosas, un rompecabezas, en el que encontrábamos que el origen del problema estaba en el precio del producto y en el hecho de que tuviera patente.
y empezamos a observar las tendencias y vimos que el precio de este medicamento en Colombia no solamente era el más alto, sino que iba creciendo. En los otros países era bastante más bajo. Por poner una cifra, en Colombia valía más o menos $4.000 el tratamiento de un paciente al año. En Brasil en ese momento estábamos en $1.400 paciente año, en Ecuador estaba $1.400 paciente año, era más o menos la cifra que se manejaba. En Perú, el mismo medicamento Caletra del mismo laboratorio productor valía más o menos lo mismo, $1.200, $1.300 paciente año, pero otros medicamentos con exactamente igual composición, con la misma actividad terapéutica y con estándares garantizados de calidad, costaban bastante menos, $900, $800 en aquel entonces. Hoy Perú compra medicamentos, ese mismo medicamento a $300. La diferencia entre 4.000 y 300 pues evidentemente es absurda. Entonces nos llamó la atención este comportamiento en los precios, y la razón fundamental para que esto sucediera así es que en Colombia este medicamento tenía una patente. Es decir, la posibilidad de que el laboratorio productor lo comercialice y lo explote de manera monopólica, que solamente él lo pueda producir y que no tenga competidores. A diferencia de Perú, en el cual habían varios competidores nacionales, y además existía la posibilidad de importar medicamento de otros laboratorios grandes del mundo, a precios mucho más favorables. La solicitud que presentamos tenía 3 argumentos. El precio era muy alto. Ese precio estaba afectando no solamente a quienes lo compraran de su bolsillo, que son muy pocos, pero que después pudimos comprobar que al menos 100 personas al año 2006-2007 estaban comprando el producto de su bolsillo, y eso ya sería un buen motivo. Pero adicionalmente, este tipo de obstáculos que estaban inventando todos los que tenían la obligación de entregar el producto para negarlo. Y esos fueron los 3 argumentos con los que pedimos la licencia. En un ambiente difícil, porque estamos con un gobierno que ha decidido priorizar la inversión extranjera y hacer todo lo que necesite para poder estimular que la inversión extranjera de empresas multinacionales esté en Colombia. Con lo cual era difícil pensar que pudiera emitir cualquier actividad, cualquier cosa que pudiera afectar los intereses de una empresa multinacional. La respuesta fue que no. La argumentación fue interesante, les costó mucho trabajo armar un paquete de argumentos técnicos para decir que no había lugar a la licencia obligatoria, y tal vez lo principal que sucedió muy poco antes de que nos dijeran que no fue que hubo una decisión del gobierno. Sabemos que hubo intentos de negociar y que no prosperaron. Abbott no quiso negociar con el gobierno, ante todo el respeto a la confianza inversionista, pero el gobierno aprovechó una opción que tenía en la legislación sobre precios y aplicó una reducción del precio para bajarlo de $3.500 a $1.000 por persona y por año, que no es poca cosa, y que, aunque hemos insistido en la licencia porque nos parece que no es suficiente, podemos conseguir por la mitad de esos $1.000 un genérico, pero no fue poca cosa. Bajar de 3.500 a 1.000 ya fue una ganancia muy importante, que de todas maneras consideramos que tiene que ver con la solicitud de licencia, y la reivindicamos como un triunfo de la sociedad civil, sin ninguna duda. Y pienso que vamos a seguir generando presión, y por esto es que se han logrado de pronto que se reduzca el precio, que es lo que más ha hecho el ministerio, y que además ha dicho que ha sido el gobierno el que, estudiando el caso, ha tomado la decisión. Ni siquiera ha querido reconocer que ha sido la presión de varias organizaciones de la sociedad civil las que han generado que esa reducción del precio se dé y que hayan presionado esa negociación con Abbott.
Estas grandes empresas históricamente han ejercido un gran poder y a uno le da miedo que no solamente presionan gobiernos, en donde yo creo que el caso colombiano podría ser un ejemplo, sino también uno ve que pueden estar influyendo en los foros internacionales, como son algunos foros de Naciones Unidas. La actitud del resto de la industria multinacional ha sido de expectativa, porque naturalmente, pues me imagino que piensan que si se otorgara esta licencia del Caletra, se abriría la puerta a muchas otras, como ojalá llegara a ocurrir, para bien del pueblo colombiano y para bien de la salud pública. Pues pensando en el futuro, yo creo que uno debe hacerse dos preguntas. Una es si es posible un futuro en el que tengamos que cambiar de modelo de innovación o si es posible un futuro con este mismo modelo de innovación. Yo creo que eso ya está suficientemente claro. Este mismo modelo de innovación es insostenible para los Estados Unidos y para la Unión Europea. Por supuesto que para el mundo en desarrollo es asunto superado. Y la estrategia mundial aprobada en el seno de la OMS llegó a la conclusión de que hay un problema estructural, que los incentivos de propiedad intelectual para la investigación farmacéutica no están dando resultado en la mayoría de la población mundial que vive en los países en desarrollo. Financiar la innovación por una ruta y el costo del medicamento que responda más bien a sus costos de producción y a las necesidades de una industria que debería concentrarse no en la innovación, sino en la producción. So that's called delinking. You start delinking the cost of the R&D from the price of the product. And that's what the WHO is being asked to address this week. La pregunta es si eso es posible con la industria farmacéutica que hoy tenemos. They are a profit-making company and they will make decisions based on those incentives. And so it's about the system you create around them. So it's not their responsibility, it's the responsibility of the governments to create systems that gives them incentives to do the right thing. I think that's very important, and that's I think why we should not let go of the instrument of regulation sometimes. Es duro decirlo, pero es así. Se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución de los problemas de salud. Yo creo que la industria farmacéutica juega un papel, pero lógicamente poner en manos privadas la solución de los problemas de encontrar nuevos medicamentos, creo que falta muchísimo de financiación pública o de ayudas a iniciativas que permitan financiar el desarrollo de nuevos medicamentos que retornen a la sociedad de forma inmediata. Esa insensibilidad social, individual, frente a los problemas del planeta es exactamente la misma que tendríamos cuando, sin cuestionarnos, exigimos, por ejemplo, a un médico que nos prescriba un medicamento de marca porque creemos que el más barato, por alguna razón, es más barato y que tal vez no tiene calidad o no va a funcionar. Es la misma insensibilidad de quien, cuando va a atenderse en su medicina prepagada, exige que le entreguen un medicamento que no entiende para qué se lo formularon e incluso si lo necesita o no. Mientras otras personas están haciendo fila para que le entreguen el medicamento del cual depende su vida. Es la misma insensibilidad
del que no se pregunta por qué una decisión en un Congreso Nacional sobre los precios de los medicamentos se toma con la presencia en los espacios de decisión de la industria farmacéutica multinacional, haciendo lobby directo sobre los espacios de decisión del ministerio, y yo como ciudadano no me manifiesto frente a esa presión indebida. Es exactamente la misma insensibilidad. Yo no tengo la solución, pero yo creo que el tema de qué hacer con las patentes, qué hacer con las multinacionales, qué hacer con que a través de los tratados de libre comercio no traten de ganar la Unión Europea y Estados Unidos, Suiza y otros países que tienen multinacionales en este campo, no, es decir, qué hacer para que ellas no siempre obtengan beneficios extras. And at the end of the day, the individual citizen, the individual voter, has quite a bit of influence over what your government is doing or is not doing. So to question your government on its policies with regard to access to medicines in developing countries is a very important thing to do. And that, of course, is stronger if you link up with others and organize yourself. La manca d'accés als medicaments no es solucionarà si més enllà de la conscienciació individual sobre el problema no són capaços, com a societat i com a organitzacions de la societat civil, de posar sobre la taula quins són els problemes reals i quins són aquelles solucions que realment canviaran el sistema. No somos simples gallinitas picando maíz, ¿no? Sino que estos medicamentos que consumimos tienen efectos en nuestra vida social cotidiana, pero en el sistema de salud, pero en el país y en las vidas de muchas personas. Es reconocer eso, que no es simplemente un problema de enfermedad y cómo acabar con la enfermedad a través de un fármaco, sino que encierra cosas mucho más complejas y cómo el usuario se vuelve al final el centro de esta situación.